Muy bien, amados hermanos, les pido que se ubiquen de nuevo en Mateo capítulo 5, allí nos encontramos. Mateo capítulo 5. El texto que hoy vamos a leer es bastante largo en comparación con lo que hemos leído en sermones anteriores. Hoy no vamos a estudiar minuciosamente cada uno de estos versículos, vamos a tener un mensaje más bien introductorio a esta sección. Pero me parece importante que podamos leerla completa. Mateo capítulo 5, versículo 21 hasta el versículo 48. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema, y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo vaya al infierno. También se dijo, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con una mujer divorciada, comete adulterio. También han oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien, sea el hablar de ustedes sí, sí o no, no, porque lo que es más de esto procede del mal. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que es malo, antes bien a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también los mismos los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Amados hermanos, el mensaje de este día se titula Analizando nuestros corazones. Analizando nuestros corazones. Y antes de orar, yo quiero saludar a la mamá de Reddy. Bienvenida. Dios le bendiga. Se me pasó porque no la tenía ya anotada, pero la tengo aquí de frente, que es mejor que tenerla ya anotada. Estamos contentos de tenerle aquí. Su nombre es Lucy. Bienvenida. Muy bien, amados hermanos. Oremos.
Amado Padre Celestial, te damos gracias porque una vez más nos das el privilegio de estar reunidos en este lugar para escuchar tu palabra. Te rogamos que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para que podamos asimilar cada uno de los principios que tú vas a darnos, pero también te rogamos que nos concedas tener un corazón humilde, un espíritu enseñable, que al escuchar tu palabra podamos quitar de nosotros esas cosas que no te agradan. Señor, háblanos con poder y transforma nuestras vidas para que seamos herramientas más eficaces en tus manos y así ser de bendición a muchas personas que se cruzan en nuestro diario caminar, pero más importante todavía, que podamos vivir para tu gloria y para tu honra. Gracias te damos, amado Dios, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Analizando nuestros corazones. Amada iglesia, una de las cosas que tenemos por costumbre hacer cuando tenemos frente a nosotros a un predicador es evaluarlo a él. De hecho, al pastor también le evaluamos, aunque lo vemos cada domingo. Vamos a ver cómo se va a expresar, vamos a ver con cuán tanta seguridad lo va a hacer, vamos a ver si realmente el pastor se preparó para enseñarnos este día. Creo que siempre, cada domingo, hay personas así. Recuerdo que hace algunos años atrás eso me ponía nervioso, pero lo he superado bastante bien. Quizás porque ya tengo más de 20 años enseñando la palabra de Dios y eso ha hecho que me concentre más en decir aquello que es grato para el Señor, en decir aquello que esté en armonía con lo que Dios nos ha revelado en su palabra, y procuro siempre estar enfocado en eso. Hoy quiero pedirle que no analice tanto al predicador. Si quiere hacerlo, no hay problema, pero hoy quiero que tome su corazón y lo ponga sobre el tapete y empecemos a evaluarlo a la luz de la palabra de Dios. Algo que siempre debemos hacer, pero hoy quiero pedirlo especialmente porque es lo que Jesucristo está haciendo en esta sección a la que nosotros ahora estamos entrando. Mateo capítulo 5, versículo 21 al 48, el Señor Jesús está desnudando nuestro corazón. Se está metiendo en la profundidad de nuestro ser. Está sacando nuestras actitudes, nuestras motivaciones, nuestros afectos y lo está llevando a la luz. Eso es lo que Él está haciendo. Era completamente contraria esta enseñanza a lo que se estaba diciendo en esa época, porque para los escribas y fariseos, quienes ya hemos estado estudiando desde hace varios sermones atrás, bastaba únicamente con el comportamiento externo, la obediencia externa. Mientras yo no hiciera las cosas que la ley prohíbe, entonces todo está bien. Estoy bien con Dios porque me estoy ajustando a todo eso que la ley prohíbe, lo que la ley dice que no debo hacer. Pero ahora Jesucristo está corrigiendo la falsa enseñanza y está diciendo qué es lo que está en nuestro corazón. Él nos está hablando de nuestras inclinaciones, de nuestras pasiones, está hablando de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. El Señor Jesucristo nos desnuda por completo en este pasaje y hace que nos evaluemos, que nos miremos a nosotros mismos y comenzamos a corregir lo que está en nuestro interior y que no está bien y que nos hace muchas veces tener malos pensamientos y deseos equivocados y conductas completamente erróneas y que ofenden al Señor. Aquí nuestro Señor Jesucristo dispara donde tiene que disparar y da en el blanco. El problema del hombre es el pecado y el hombre debe mirar su propio corazón y examinarlo a la luz de las sagradas escrituras. Allí nos encontramos. Hemos llegado al comienzo de esta nueva sección, pero para que nosotros podamos entender claramente lo que ahora el Señor Jesucristo nos está diciendo, es indispensable que nosotros recordemos todo lo que Él nos ha dicho en los capítulos anteriores, todo lo que nos ha enseñado, incluso los versículos que acabamos nosotros de estudiar en este capítulo número 5 vienen a ser clave. Si usted no ha comprendido todavía lo que hemos estado estudiando desde el versículo 3 y hasta el versículo 20, entonces será difícil para usted poder comprender la cabalidad de lo que ahora el Señor está diciendo. Sin embargo, haré un esfuerzo para que usted pueda asimilarlo así como el Señor Jesús lo está presentando. Pero miremos a manera de
rápida lo que Él nos enseñó en los versículos anteriores. Así refrescamos y cimentamos y entonces podemos avanzar sobre un terreno seguro. En primer lugar, nuestro Señor presenta una descripción de los ciudadanos del reino. Si usted es tan amable, puede ir conmigo a Mateo capítulo 5, versículo 3, o sencillamente escuche cada una de las cosas que yo iré leyendo y explicando. Lo primero que el Señor Jesús hizo en el Sermón del Monte fue hablarnos de las características o el carácter de una persona que pertenece al reino de Dios. En el versículo 3 Él dice, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Y aquí está hablando de personas que han comprendido su bancarrota espiritual. Un pobre en espíritu, nosotros ya hemos explicado, es una persona que ha entendido que es un pecador, que su vida misma ha ofendido la santidad de Dios y que no puede hacer absolutamente nada para librarse a sí mismo de esa condición de pecado. Es una persona que por supuesto tiene que tener un espíritu humilde para poder reconocer estas cosas. El arrogante no entiende eso, y ese era el problema de los maestros de la época de Jesús. Aquellos que enseñaban, que formaban a la nación de Israel, estaban sumergidos en abundante arrogancia, eran sumamente orgullosos y no podían comprender su verdadero estado espiritual. Ellos se evaluaban a la luz de la ley y consideraban que con su propio esfuerzo ellos estaban cumpliendo la ley. Así que, a la luz del pensamiento que ellos tenían, no necesitaban un Salvador, porque ellos mismos podían salvarse al hacer lo que Dios les mandaba en la ley que hicieran. Pero Jesús aquí está diciendo todo lo contrario. Debemos reconocer que espiritualmente estamos en bancarrota. Ese es el principio del versículo número 3. Debemos reconocer que somos culpables de pecado y que no podemos hacer nada para librarnos de la culpa. No con nuestras propias fuerzas. No existe religión alguna que nos pueda librar de la condición de pecado en la que nos encontramos. En el versículo 4 dice allí Jesucristo, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Y aquí el principio es el arrepentimiento. Una vez que has reconocido tu condición espiritual corrupta y sabes que nada puedes hacer para librarte, entonces te arrepientes de tus pecados. Te arrepientes de tu condición de pecado. Este es un arrepentimiento sincero que te lleva en lo más profundo de tu corazón a aborrecer todo aquello que Dios también aborrece. Es ver el pecado tal y como es, algo sumamente grave porque ofende la santidad de Dios. Eso es el pecado. El pecado, por muy pequeño que nosotros lo podamos ver, porque nos parece que son acciones que no son tan terribles como las que otros cometen, es algo realmente terrible y monstruoso porque ofende a Dios. El problema por el cual muchas veces nosotros minimizamos los pecados que cometemos es porque no nos comparamos con Cristo, quien es perfecto en santidad, sino que más bien nos comparamos con otras personas que han hecho cosas peores. Entonces, si tú cometiste cierto pecado, no te parece tan malo porque tú miras a otras personas que se han comportado terriblemente mal, entonces tú dices, bueno, yo no estoy tan mal porque yo no he llegado al nivel de aquel y aquel y aquel otro, yo no he hecho eso, y por eso yo creo que lo que hice no es tan grave. El asunto es que cuando tú te comparas con el Señor Jesucristo, te das cuenta que tu pecado es realmente grave, que es terrible. Así que no tenemos que compararnos con otras personas, tenemos que compararnos es con el Señor Jesucristo, con su carácter santo y perfecto, en este caso por supuesto con la ley de Dios, la ley de Dios que es perfecta, porque la ley de Dios nos da a conocer el carácter mismo de Dios que es santo. Entonces, en primer lugar, las personas que entran al reino de Dios son aquellos que han reconocido primero su condición espiritual corrupta y en segundo lugar, se han arrepentido de esa condición espiritual. Y ahora aborrecen el pecado, así como Dios mismo lo aborrece. Mira el versículo 5, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Esta humildad tiene que ver con el deseo de ser restaurado por Dios mismo. Ser humildes para reconocer entonces que solo Dios puede librarnos a nosotros de la condición en la que nos encontramos. Nosotros no lo podemos hacer, es Dios quien va a hacerlo. Esto tiene que ver con una dependencia de Dios, depender de Él y lo que puede hacer en nuestros corazones. Versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados.
Así que tenemos aquí a una persona que, número 1, ha reconocido su pecado, número 2, se ha arrepentido de sus pecados, número 3, ha sido suficientemente humilde para depender de Dios, y ahora, número 4, ahora desea hacer aquellas cosas que delante de Dios son justas, que honran y glorifican el nombre del Señor. Repito, el Señor Jesucristo en estos versículos está describiendo el carácter de aquel que verdaderamente es un creyente, que realmente ha creído en el Señor Jesús. En nuestros días, esta definición se ha perdido de vista, porque ahora cualquier persona en la iglesia que no vive según los principios de la palabra de Dios, sino que vive conforme al mundo, se hace llamar a sí mismo cristiano, solo porque él dice, sí, yo soy cristiano. O solo porque recuerda que una vez, hace muchos años atrás, en algún lugar, pasó al frente y repitió una oración. Y sobre esa base dice que él es un verdadero hijo de Dios. Pero repetir una oración no hace a nadie ser un hijo de Dios, amados hermanos, si nuestros corazones no se humillan con sinceridad delante del Señor en arrepentimiento y fe. ¿Comprende eso? Estas son las características de un verdadero siervo del Señor, lo que está describiendo aquí el Señor Jesucristo. Y era necesario que lo hiciera, porque la nación de Israel necesitaba escuchar estas cosas, porque esto no se enseñaba. Pero como nosotros ya lo hemos analizado en otros sermones, el Antiguo Testamento enseñaba esto. Jesucristo no estaba trayendo algo nuevo. Jesucristo estaba sacando de un baúl las verdades que los escribas y fariseos habían guardado allí y no las enseñaban. Eso era lo que el Señor Jesús estaba haciendo. Versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Aquí comenzamos a ver la manera como la persona que se arrepintió y creyó en el Señor ahora se comporta con las personas a su alrededor. Muestra misericordia, pues ha recibido misericordia de Dios. Comienza a ser una persona perdonadora de otros porque a él se le ha perdonado mucho más. Y esa es la realidad, hermanos. No importa cuántas cosas tú puedas perdonarle a las personas a tu alrededor, puedes hacer una lista si quieres y puedes incluso decir que has perdido el número de las cosas que has perdonado porque es mucho lo que has tenido que perdonar y aún así, si lo comparas con todo lo que Dios te ha perdonado, no significa nada. Dios siempre te ha perdonado mucho más de lo que tú puedes perdonar a quien sea. Él nos ha mostrado misericordia porque no merecemos el perdón de Dios, no lo merecemos. Fue el Señor Jesús quien dio su vida por nosotros en la cruz. Fue Él que murió en nuestro lugar. Fue Él que pagó por nuestras transgresiones. Fue Cristo quien pagó por nuestra culpa. La ira de Dios fue sobre Él. Tenía que ser sobre nosotros, pero fue sobre Él, porque Él tomó nuestro lugar en la cruz y pagó por nuestras transgresiones. Y gracias a los méritos de Cristo, nosotros somos perdonados. ¿Merecemos el perdón? No, porque no hemos hecho méritos para ser perdonados. Los méritos son del Señor Jesús. Es gracias a Él que somos perdonados nosotros. No gracias a nosotros mismos. No es que Dios nos vio y dijo, wow, miren a Tony Camargo. Ay, qué lindo que es Tony. Qué bien que él habla con las personas. Así que, como me cae bien Tony, voy a perdonarlo. Permítanme decirle algo. Si Dios se hubiese dejado llevar por quien yo soy y nada más, en lugar de perdonarme, me habría enviado al infierno eternamente. Porque todo lo que soy, yo era completamente ofensivo para Él, por mi condición corrupta. Y lo mismo sucedería con cada uno de ustedes que me está escuchando. Es gracias a Cristo que Él nos perdona de nuestros pecados y nos da vida eterna. Ahí entendemos la misericordia y podemos mostrar también misericordia. Y entonces encontramos en el versículo 8 la siguiente característica: bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos van a ver a Dios. Aquel que es de limpio corazón es aquella persona que sus pecados sí fueron perdonados porque se le imputó la justicia perfecta de Dios. Justicia perfecta que él va a mencionar más adelante dentro de pocos versículos. Así que aquí todo va eslabón tras eslabón llevando a lo que nosotros ahora vamos a ver en la sección que corresponde al día de hoy. El Señor Jesús tiene todo su mensaje fríamente calculado, hermanos. Él no está improvisando. Él no está enseñando conforme las ideas se le van ocurriendo. Todo su mensaje, como una cadena, cada eslabón está puesto en su lugar y Él está dándonos a nosotros lo que el Padre quiere que nosotros recibamos. Cómo ser realmente un ciudadano del reino de Dios y cómo vivir siendo un ciudadano del reino de Dios. Recuerde que ese es el tema de Mateo, el reino de los cielos.
Bueno, a causa de que somos de limpio corazón, vemos la siguiente característica en el versículo 9. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Este es el resultado de que nuestro corazón realmente ha sido regenerado. Ya no vamos a procurar las cosas del mundo, sino aquellas cosas que son gratas para Dios. ¿Me sigue? Es el fruto de haber creído realmente en el Señor. La fe verdadera siempre se mostrará en una vida obediente a los principios de la palabra de Dios. Siempre. Una persona puede decir con mucha arrogancia, yo sí tengo fe en el Señor y nadie puede contradecirlo. El asunto es que no hace falta que alguien lo contradiga. Tu vida misma va a dar evidencia si realmente has creído en el Señor o no. Es tu vida la que va a poner a prueba tu fe. Son tus decisiones diarias. Son tus pensamientos que nadie ve, pero que tú sabes que tienes. Y que para Dios no están ocultos. Él puede leer tus pensamientos y puede leer tu corazón como un libro abierto que está siempre delante de Él. Es así, hermanos, porque podemos llegar a la iglesia y fingir, pero delante de Dios fingir no tiene sentido. Él ve tu corazón y puede ver tus pensamientos. ¿Cómo estás en tu mente? ¿Cómo estás en tu corazón? Esa es la verdad acerca de ti. Versículo 10. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Por supuesto, ellos han sido rechazados por el mundo, porque no viven conforme al mundo, sino que procuran vivir conforme a la justicia misma de Dios que les ha sido dada ahora. ¿Me oye? Por medio de la fe en el Señor Jesús. Por lo tanto, dicen no a los patrones de vida que el mundo establece. Se paran firme ante esas cosas que se oponen a la voluntad de Dios y a su palabra. Versículo 11, bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Y a esas personas el Señor Jesucristo les ha dicho, regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Y note que después de dar cuáles son las características del carácter de un miembro del reino de Dios, ahora el Señor prosigue a hablarnos de la función y propósito del cristiano y de su vida en este mundo. ¿Cómo se comporta el cristiano en este mundo perdido? Bueno, versículos 13 al 16 es donde el Señor Jesucristo aborda eso. Y Él dice en el versículo 13, ustedes son la sal de la tierra. En el versículo 14, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son, no dice ustedes hacen, ustedes son. Está describiendo lo que somos a causa de nuestra fe en el Señor Jesús. Sal de la tierra. La sal, porque esta sociedad en la que vivimos se está corrompiendo cada vez más. Ha perdido el sabor de la santidad y de la justicia divina. Lo ha perdido y por eso cada vez se sumerge más en el pecado, en la maldad. ¿Quién es la sal de la tierra que procura evitar la corrupción? Los hijos de Dios, aquellos que han sido lavados en la sangre preciosa del Cordero, aquellos que han puesto la fe en el Señor Jesucristo y ahora sus vidas han sido transformadas y no se dejan influenciar por la corrupción del mundo, sino que al contrario, siendo sal, procuran influenciar con la santidad de Dios a la sociedad corrupta en la que viven. Somos eso, sal. Y mientras el mundo se corrompe más, nosotros crecemos aún más en santidad. Ese es el deber ser. El mundo cada vez es más mundano, el mundo es cada vez más corrupto, el mundo cada vez proclama filosofías que se oponen por completo a los principios de la palabra de Dios, pero la iglesia enseña, vive, defiende la palabra de Dios. Y de esa manera la iglesia crece en santidad. Mientras el mundo se va descomponiendo espiritualmente, la iglesia se va fortaleciendo espiritualmente por medio del estudio y la práctica de las sagradas escrituras. Eso es una iglesia saludable. Esos son los miembros del cuerpo de Cristo que santifican su vida. Eso es lo que ellos son. Sal. Pero también sigue diciendo que son luz. ¿Por qué lo llama luz? Porque Cristo mismo es la luz. La Biblia hace referencia a Cristo como la luz del mundo. Por tanto, todo aquel que cree en el Señor, Jesucristo vive en él. Es decir, esa luz perfecta que es Cristo vive en cada uno de nosotros. Y por esa razón venimos a ser luz también del mundo. ¿Y por qué somos luz del mundo? Porque el mundo está sumergido en oscuridad.
La Biblia utiliza la metáfora de las tinieblas para referirse a todo tipo de pecaminosidad en la que está sumergida la sociedad. La Biblia lo llama tinieblas, pero nosotros no andamos en las tinieblas si realmente hemos creído en el Señor Jesús, sino que andamos en la luz porque somos luz. Eso es lo que somos. La luz no puede estar en la oscuridad, porque cuando tú llevas la luz a la oscuridad desaparece, porque la luz está presente. La luz y la oscuridad no pueden estar mezcladas. Está una o está la otra, pero las dos al mismo tiempo no pueden estar en el mismo lugar. Y la luz de Cristo ha sido puesta en nuestros corazones si realmente hemos creído en Él. Y por eso somos luz y vivimos en la luz. ¿Ven todo lo que el Señor Jesús les está diciendo a esas personas que están allí escuchándolo? Por eso se sorprendían y decían, pero es que este habla como alguien que tiene autoridad. Este no es como los escribas y fariseos. Dese cuenta que en los evangelios ellos decían eso. Ya va un momento, pero es que este hombre, él no enseña como los escribas y fariseos. Hay algo totalmente diferente en él. Y era porque él desnudaba los corazones de las personas, exponiéndolos ante las verdades de la palabra de Dios. O eres sincero delante de Dios o no puedes estar delante de Él. No puedes. ¿Lo ve? Así entendemos entonces lo que significa ser cristiano y qué es la vida cristiana. Y cuando llegamos entonces a los versículos 17 y 20, allí el Señor nos conduce de inmediato a esta cuestión de la relación que tiene el cristiano con la ley. Y comenzamos a entender que aunque por gracia somos salvados, la gracia en ningún sentido significa llevar una vida sin ley. Yo puedo decir que estoy salvo por gracia y ya no estoy bajo la ley, y eso es correcto. No estás bajo la ley, estás bajo la gracia. Pero estar bajo la gracia no significa estar sin ley. No significa. Porque tenemos los 10 mandamientos, la ley moral de Dios que tenemos que cumplirla. Y ya hemos estudiado en el pasado que la ley ceremonial fue cumplida por Cristo y la ley judicial y civil fue cumplida por el Señor Jesús, y no tenemos que practicarla hoy. Hoy no tenemos que hacer la fiesta de las cabañas, hoy no tenemos que vestirnos como los judíos ni matar a un cordero, hoy no tenemos que hacer nada de eso, porque todo eso se cumplió en la persona de Cristo. Pero los 10 mandamientos pertenecen a la ley moral de Dios y están vigentes. Y no es que tenemos que cumplir la ley moral para llegar a ser salvos. No, hermanos. El punto es que cuando realmente somos salvos, vamos a vivir según los principios de esa ley. Y lo haremos por amor. Y lo haremos con gozo. ¿Lo ve? Es el fruto de la fe puesta en el Señor Jesucristo. Y escuche bien, por favor, porque la fe en el Señor Jesús siempre tendrá fruto de justicia en nuestras vidas. Y eso es lo que Cristo está diciendo aquí. Esa es la relación que existe entre el cristiano y la ley. Y era necesario que el Señor Jesús hiciera esto porque las personas a las que Él les estaba predicando, amados hermanos, no eran cualquier tipo de personas, eran judíos. Y el punto es que ellos habían sido formados en la enseñanza de la ley. Y lo que Él les dijera, ellos lo iban a evaluar conforme a lo que ellos habían recibido de la ley. Por tanto, Jesús tenía que hablarles de la ley. Los tenía que llevar a ellos a la ley. No solamente su enseñanza iba a ser evaluada, Él mismo iba a ser evaluado a la luz de la ley. Y por eso Él dijo, no piensen que he venido a abrogar o he venido a cambiar. Por eso se los dijo, porque eso estaba en la mente de ellos. Y como soberano Dios, Él podía leer sus pensamientos. Así que no es como ahora yo mismo aquí, estoy aquí mirándolos a ustedes, no tengo ni idea qué están pensando. Supongo que en el sermón, espero que eso sea. Pero solo puedo suponerlo, no puedo tener la certeza. Pero Jesús tenía la certeza de lo que había en las mentes de cada una de las personas que estaba a su alrededor. Así que seguro estaban pensando, allá va, ¿qué nos está diciendo esto? Este Señor no nos está diciendo lo mismo que los fariseos, él no está enseñando lo que está en la ley. Entonces Jesús inmediatamente abordó la cuestión. Un momento, no piensen que yo vine a cambiar o vine a abrogar la ley y a los profetas. No, vine a darle cumplimiento. Pero no solo eso, observe lo que sigue en el versículo 20. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Les está empezando a mostrar el error de los escribas y fariseos, de la vida de ellos, el error de la falsa enseñanza de ellos. Y los está guiando por el camino de la verdad. Y ahora, lo que viene a continuación
es que Jesús les va a decir, lo que les han enseñado a ustedes que es la ley, vengo a decirles que no es la ley, esa enseñanza. Yo vengo a darles la verdadera enseñanza de la ley de Dios. Para ese momento, te aseguro que el pueblo estaba estupefacto, porque Jesús hablaba con tal autoridad y convicción que dejaba a todos allí parapléjicos, sin moverse, mirando al Señor mientras hablaba. Y por supuesto, desnudaría los corazones de los falsos escribas y fariseos, pero también de muchas personas que estaban allí, porque no fueron a ver al Señor Jesús. Recuerda el capítulo 4 de Mateo, muchos de ellos iban a donde estaba el Señor Jesucristo, no porque hay un Salvador y vamos con corazón arrepentido a buscarlo, no, sino por curiosidad. Había mucha gente que iba a Jesús por curiosidad, porque escuchaban, hay un maestro en Israel que enseña diferente a los escribas y fariseos, pareciera que tuviese su propia autoridad, y eso despertaba curiosidad. Y también escuchaban, sana a los enfermos, a los paralíticos los hace caminar. Eso es una cosa impresionante, hace cosas sobrenaturales, señales, y eso causaba duda. Mucha gente que seguía a Jesús no era con corazones sinceros, que querían obtener el perdón de los pecados en la vida eterna, era porque estaban curiosos de lo que él hacía. Otros porque lo odiaban y lo que querían era ver si se equivocaba en algo, y estaban allí siempre atentos para hacerle daño. Así que había mucha gente hipócrita a su alrededor, pero Jesús lo sabía. Igual Jesús no titubeó en decir la verdad acerca de sus corazones y enseñar de manera correcta la ley de Dios. ¿Lo ve? El Señor Jesucristo aquí no solamente expone las falsas enseñanzas, expone a los falsos maestros también. Eso hizo, los dejó en evidencia delante del pueblo y alumbró el camino correcto que Dios el Padre quería que la nación siguiera. Eso es lo que él está haciendo aquí. Su mensaje es contundente. Así que por esa razón él tuvo que mostrarle la relación que había entre él y la ley. Jesús les enseña que la justicia externa, superficial, hipócrita, que caracterizaba a los escribas y fariseos era completamente equivocada, y que la justicia que Dios requiere es una justicia real, auténtica, del corazón, del interior. Es mucho más que una obediencia externa, es un corazón que desea realmente honrar a Dios. Es aquí donde tenemos que mirar. No simplemente nuestras acciones, no simplemente nuestra conducta, sino mirar nuestro corazón. Son nuestros deseos lo que tenemos que evaluar. ¿Cuáles son nuestros deseos? ¿Cuáles son nuestras pasiones? ¿Qué es lo que más queremos? ¿Por qué es lo que nosotros más luchamos? ¿Es honrar a Dios realmente lo que nuestro corazón desea hacer? Ojalá la respuesta a esa pregunta sea sí, eso es lo que desea hacer nuestro corazón. Si esa justicia no es una realidad interna del corazón, no es en absoluto una auténtica justicia. Eso es lo que Jesús está diciendo. Los escribas y fariseos les estaban enseñando a cumplir de manera mecánica la ley, de manera externa, y si lo hacían, pues eran justos. Jesús está diciendo, no señor, no se trata de una obediencia externa, sino de la actitud, de las motivaciones de tu corazón. De eso se trata. ¿Cómo está tu corazón delante de la ley de Dios? Esta verdad fue enseñada a lo largo del Antiguo Testamento, pero fue lamentablemente también ignorada, como vemos en el Nuevo Testamento. Fue ignorada, pero no era nueva. Vamos al Antiguo Testamento y vamos a ver algunos versículos solamente de cómo esta verdad se decía en el Antiguo Testamento, de que el interior para Dios era mucho más importante. Nota en primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 39. Puede ir conmigo allí si es tan amable, o solamente escuche. Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 39. Mire cómo dice: escucha tú desde los cielos, el lugar de tu morada, y perdona, actúa y da a cada uno conforme a todos sus caminos, ya que conoces su corazón, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Según el Antiguo Testamento, ¿a dónde era que Dios apuntaba? No a la conducta externa, al corazón, al yo interior, a los deseos, a los pensamientos, a las motivaciones y actitudes. Esas cosas que humanamente no pueden verse, pero que delante de Dios se ven claramente. ¿Lo ve? Delante de Dios no puede, la hipocresía no funciona delante de Dios.
No funciona delante de Dios. Podemos engañar a los hombres, pero ¿de qué sirve cuando Dios no puede ser engañado? Mire primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, en el versículo 9, dice la palabra de Dios. David, hablándole a su hijo Salomón, le dice: en cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto, porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Mire lo que le está diciendo. No solo le está diciendo que obedezca a su Dios, sino que cuando lo haga, debe hacerlo de todo corazón. Y hay una razón por la cual debe hacerlo de todo corazón: porque Dios escudriña todos los corazones, porque Dios entiende el intento de los pensamientos. Él lee la mente como un libro abierto. Entonces le agrega: si lo buscas, Él te dejará que lo encuentres, pero si lo abandonas, Él te rechazará para siempre. ¿Lo ve claramente aquí? Que el corazón para Dios es de suma importancia. Pero no termina allí, hermanos. Hay un par de textos más que quiero que leamos en el Antiguo Testamento. Segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Segundo de Crónicas 16, 9. Mire cómo dice: porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Y en este caso había un juicio para un rey, porque sigue diciendo: tú has obrado neciamente en esto, ciertamente desde ahora habrá guerras contra ti. Le dijo el profeta al rey, y el asunto aquí es que Dios no puede ser engañado. Él sabe lo que hay en el corazón de cada quien. Proverbios 16, versículo 2. Proverbios 16, 2 dice: todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos. Claro, porque solamente vemos lo externo, pero sigue diciendo: pero el Señor sondea los espíritus. Entonces, mientras nosotros tratamos de agradar a otras personas con base en nuestras acciones, Dios ve las acciones, claro, Dios ve las acciones, pero inmediatamente mira al corazón, las motivaciones, y ve los pensamientos y las actitudes del corazón. Él tiene la capacidad de verlo. Ya no le podemos mentir: Dios, te equivocas, no es eso lo que yo estaba pensando ni sintiendo. Él lo sabe mejor que nosotros. No somos llamados a debatir con Dios. Él conoce la verdad interna de cada uno de nosotros y nuestra condición espiritual lo sabe muy bien. No debatimos con Dios. Lo que Él dice de nosotros es verdad. Punto final. Toda la Biblia nos enseña que ante todo Dios está interesado en cómo son los hombres en su interior. ¿Cómo eres tú en tu interior? ¿Cómo está tu corazón? Esa es una pregunta importante, porque Dios ya sabe cómo está y Él espera que tú estés interesado también en corregir en tu interior esas cosas que a Él no le agradan. Un acto externo, por muy bueno que pueda parecer ante los ojos de las personas, si no es el resultado de un corazón sincero, no tiene ningún valor para Dios. Hipocresía, porque son actos buenos de un corazón que ni siquiera desea hacerlos, que no quiere hacerlos. En Jeremías 17:10, Jeremías capítulo 17, versículo 10, la palabra del Señor dice: yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Pero no solamente va a ver las obras, Él está mirando el pensamiento, le está mirando el corazón. Es como la persona que viene a dar sus ofrendas, ¿no? En la iglesia. Voy a dar mis ofrendas en la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué quieres dar tus ofrendas? Porque quiero que vean cómo yo ofrendo. El problema es que ya esa es una motivación pecaminosa y para Dios no es agradable. Así que tu ofrenda es pecaminosa y a Dios no le agrada. Usted me está diciendo, pastor, que si voy a dar una ofrenda por arrogancia o para ganarme el aplauso de las personas, mejor me lleven mi dinero. Sí. Y te pongas de rodillas y le pidas perdón a Dios, corrijas las motivaciones de tu corazón y cuando vayas a presentar tu ofrenda lo hagas para la gloria y la honra del Señor, no para tu gloria.
porque el Señor Jesucristo repudió esa acción de los escribas y los fariseos en su época, que daban grandes cantidades de dinero, pero sus corazones eran arrogantes y buscaban el aplauso, el elogio, la adulación de la gente. No tenían corazones sinceros, no lo hacían por un servicio abnegado al Señor. ¿Lo ve? Él fue sumamente claro. Y observe en Apocalipsis lo que al Señor Jesús le dijo a una iglesia, a la iglesia de Tiatira, porque ellos cedieron la doctrina correcta, empezaron a permitir la herejía y la mundanalidad dentro de la iglesia. Eso a veces pasa porque no quiero que nadie se vaya de la iglesia. Entonces, hay algunas verdades que no voy a predicar para que nadie se sienta incómodo. Procuraré predicar únicamente aquello que a todos les guste. Cuando empiezo a hacer las cosas así, ya estoy abandonando el terreno seguro de la palabra de Dios. Porque es que la palabra de Dios siempre va a confrontar lo que esté mal en nosotros. Y siempre habrá algo que está mal en nosotros. Así que si no quiero desagradar a nadie, mejor será entonces que no predique la palabra de Dios. Pero voy a desagradar a Dios y eso es peor todavía. Entonces prefiero predicar la palabra de Dios, así desagrade a unos cuantos. ¿Entiende? La iglesia de Tiatira cedió a estas cosas y comenzó a volverse permisiva. Y comenzaron a permitir las falsas enseñanzas y la pecaminosidad dentro de la iglesia. Y note lo que el Señor le dijo a esa iglesia: a sus hijos mataré con pestilencia. Apocalipsis 2:23. A sus hijos mataré con pestilencia. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y les daré a cada uno según sus obras. Él no solamente mira las acciones, Él mira tus pensamientos y mira tu corazón. ¿Lo ve claramente allí? Amados hermanos, la conducta externa correcta le agrada al Señor solo cuando corresponde a actitudes, motivaciones e intenciones que también son correctas. No solamente la conducta externa, pero las supuestas buenas obras de los escribas y de los fariseos no eran el resultado de un corazón sincero. Eso es lo que el Señor Jesucristo estaba exponiendo aquí, y más adelante va a ser todavía más contundente. Cuando lleguemos a Mateo 23, usted se va a dar cuenta cómo los confronta abiertamente y expone la hipocresía en la que ellos vivían, y de hecho los llama hipócritas. No usa eufemismos para desenmascararlos delante del pueblo, y lo hace en público de paso. Eso hizo el Señor. Dios desea un corazón sincero. El Señor ha dejado claro que quien no supera ese tipo de justicia falsa, hipócrita, no podrá entrar en el reino de los cielos. Y superarla es sencillamente que nuestra justicia sea verdadera, sea genuina, auténtica, de todo corazón, como nosotros ya hemos visto. Entonces, nuestro Señor Jesucristo comienza a refutar las falsas interpretaciones de la ley de Dios y comienza a enseñarla correctamente. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en este capítulo a través de 6 ejemplos que Él va a usar para eso. El Señor Jesús, en los últimos versículos del capítulo 5, usa 6 ejemplos para desbaratar la falsa enseñanza de los escribas y fariseos. Esos 6 ejemplos nosotros los vamos a ir estudiando lentamente, pero hoy vamos a hacer un vuelo en helicóptero y lo vamos a mirar rápidamente cómo el Señor lo hace. Y esto ayudará a que nuestra comprensión sea mejor cuando los abordemos versículo a versículo. Amén. Por eso les decía que este mensaje es solamente introductorio. Fíjese cuál es el primer ejemplo que el Señor toma. El versículo 21. Ahí está. Mateo 5:21. Él dice: ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Note la frase inicial: ustedes han oído que se dijo a los antepasados. Cada vez que él usaba esa frase, inmediatamente decía, pero yo les digo. El pero es una conjunción adversativa que significa que lo que él va a decir es contrario a lo que ellos escucharon de los escribas y fariseos. ¿Comprende? Ellos enseñaron mal, yo les voy a decir cómo es. Eso es básicamente lo que el Señor Jesús está haciendo. Así que volvemos a leer el versículo 21. Ese es el primer ejemplo que él va a usar. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. El segundo ejemplo lo vemos en el versículo 27.
Versículo 27. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Note cómo la frase se sigue repitiendo. Ustedes han oído que se dijo. Luego hay una variación, pero significa lo mismo en el versículo 31. También se dijo. Es la misma frase, pero con otras palabras. Cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Ejemplo número 4, está en el versículo 33. Versículo 33. También han oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. El quinto ejemplo está en el versículo 38. Mire cómo dice, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Y finalmente, el sexto ejemplo que va a tomar en este capítulo se encuentra en el versículo 43. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Así que 6 veces el Señor Jesucristo utiliza la frase, ustedes han oído que se dijo. Con esa frase, el Señor Jesucristo no se está refiriendo a la ley de Moisés, sino a las falsas interpretaciones de los escribas y fariseos, esas que les habían dado al pueblo. Ustedes han escuchado o han oído que se dijo. Es la frase que está usando para referirse a las falsas interpretaciones de estos falsos maestros. El punto aquí es que ellos habían ajustado la ley a la propia conveniencia de ellos y así de mal estaban enseñando al pueblo. Un montón de adaptaciones como nosotros ya hemos visto. Alguien podría decir, pero bueno, si ellos estaban allí, pertenecían a la nación de Israel, ¿por qué permitieron que los enseñaran tan mal? Bueno, déjenme explicarle un poquito de historia rapidito. Escuchen, con ellos había sucedido lo que pasó en el siglo XVI, en la época de la Reforma, donde la mayoría de las personas no tenían acceso a la palabra de Dios, porque habían sido traducidas de sus lenguajes originales al latín, y el latín no era un idioma conocido por todos. Así que la mujer que estaba en su casa haciendo los oficios del hogar y el campesino que estaba en el campo no tenía acceso a ir directamente a la palabra de Dios. La Biblia no estaba en sus manos como está en nuestras manos hoy. Entonces la Iglesia Católica era quien interpretaba la palabra de Dios y la interpretaron mal. Por eso se llamó un tiempo de oscurantismo. Las personas comunes no podían leer por sí mismos la palabra, no tenían la capacidad, no entendían el idioma. Entonces la Iglesia Católica se aprovechó y comenzó a interpretar conforme a su propia conveniencia la palabra de Dios para subyugar y manipular a la mayoría de las personas. ¿Lo ve? Así fue entonces cuando se levantaron los reformadores. Martín Lutero, por ejemplo, y comenzó a decir que la Iglesia Católica estaba equivocada, que lo que ellos estaban enseñando no era cierto y que las Escrituras sí enseñaban la verdad y no era lo que la Iglesia Católica decía. La Iglesia Católica enseñaba a las personas que tenían que pagar indulgencias. Si tu abuelito había muerto, no estaba en el infierno, estaba en el purgatorio, pero si tú le dabas dinero a la Iglesia Católica, es decir, comprabas indulgencias, entonces podías liberar a tu abuelito del purgatorio para que fuera al cielo. Si no lo hacías, tu abuelito se iba a ir al infierno. Así que procura tener dinero para que salves el alma de tu abuelito. Y así de cualquier persona que había muerto, ¿lo ven? Martín Lutero dijo, no, la salvación es por medio de la fe y no por medio de la venta de indulgencias. ¿Por qué? Porque Martín Lutero fue a la palabra de Dios y leyó directamente y encontró la verdad. Y luego él comenzó a traducir la Biblia al alemán para que todos ahora sí tuviesen acceso. Pero antes de eso, las personas eran engañadas por la Iglesia Católica. Bueno, eso fue lo que había sucedido cientos de años antes de Jesucristo. Porque la nación de Israel había sido enviada a Babilonia, al exilio, y perdieron su lengua natal. Dejaron de hablar hebreo y comenzaron a hablar arameo. Cuando regresaron de nuevo a Jerusalén, la mayoría de las personas en el pueblo no sabía hebreo. Cuando Esdras quiso leer la ley, ellos tenían que leerlo en hebreo, pero cuando pronunciaban tenían que hacerlo en arameo para que el pueblo pudiese entender. Posteriormente se levantaron entonces fariseos, escribas, que sí tenían el acceso al conocimiento de estos lenguajes originales y podían leer y entender, pero cuando se los daban a conocer al pueblo, enseñaban otra cosa, enseñaban interpretaciones y tradiciones que a lo largo de los siglos ellos fueron añadiendo y que no enseñaba la palabra de Dios. El pueblo no tenía cómo corroborar si eso era cierto porque no sabían hebreo. ¿Lo ven? Y de esa manera se llenaron de un montón de interpretaciones malas que ellos creían que era la ley de Dios, pero no lo era. Jesús vino a encender la luz y a decir, no les enseñaron correctamente. Voy a decirles cuál es la verdad de las Escrituras.
¿Lo ve ahora? Lo que Jesús aquí está haciendo, eso era lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Así que la frase usada por el Señor Jesús cuando dice, ustedes han oído que se dijo, no se refiere a la palabra de Dios, porque lo que ellos habían recibido no era la palabra de Dios, sino las falsas interpretaciones de escribas y fariseos. Así queda claro para nosotros. Cuando Jesús citaba la palabra de Dios, Él usaba otras frases. Él no usaba esa. Y lo encontramos allí en el Nuevo Testamento. Él decía, Moisés mandó. Cada vez que Jesús decía, Moisés mandó, estaba haciendo una referencia directa a la palabra de Dios. O usaba otra frase. El profeta Isaías declaró. Cuando usaba esa frase, estaba haciendo referencia directa a la palabra de Dios. Otra frase que usaba el Señor Jesús, escrito está. ¿Se acuerdan? Cuando fue tentado en el desierto y Satanás vino para tentarlo. ¿Y cómo respondía Jesús? Escrito está. Porque citaba directamente de la palabra de Dios, no las interpretaciones de los escribas y fariseos. Pero aquí Él no usa esas frases, sino la que ya hemos visto. Ahora Jesús lo que hace es poner en evidencia a los falsos maestros, sus falsas enseñanzas, demostrando que estas eran contrarias a la palabra de Dios. No estaba en armonía con la ley de Dios. Ahora, la insistencia de nuestro Señor Jesucristo era que la tradición y las sagradas escrituras estaban así en conflicto. ¿Cuál tradición? Las interpretaciones de los escribas y fariseos estaban en conflicto con la palabra de Dios. Y Jesús viene a decirles, no se puede agradar a Dios con obras externas. A ellos les dijeron, hagan esto y van a estar bien con Dios. No, dice Jesús, no basta. No tiene que ver con lo que tú hagas, aquello que te parece que es correcto. Solo un corazón regenerado puede experimentar la justicia perfecta que el Rey requiere para entrar en el reino de Dios. Solo un corazón regenerado, es decir, necesitas un Salvador. Necesitas un Salvador. Ahora, veamos brevemente 5 principios básicos que resumen la idea central de Mateo 5, 21 al 28. 5 principios básicos que resumen la idea central de Mateo 5, versículo 21 al 48. Número 1. Principio número 1. El espíritu de la ley es más importante que la letra. El espíritu de la ley es más importante que la letra. Amados hermanos, la ley no fue dada para que las personas obedecieran esos principios de manera mecánica, sino como una guía para que ellos vivieran según la voluntad de Dios y lo hicieran de todo corazón. Ese era el propósito. Fíjense, mientras que los escribas y fariseos creían en su orgullo que ellos podían cumplir la ley y salvarse a sí mismos, Jesús dijo, no, no es posible. La justicia que ellos tienen es falsa. Necesitan una justicia que sea superior. ¿Cuál es esa justicia superior? Como lo vimos en el mensaje anterior. Una justicia perfecta. Tú tienes que ser perfectamente justo para que puedas entrar al reino de Dios. Pero cuando te evalúas a la luz de la ley de Dios en lugar de hacerte justo perfectamente, lo que hace es que te condena. Eso es lo que hace, hermanos. La ley de Dios te condena. Eso le pasó al apóstol Pablo. Nosotros ya hemos estudiado Romanos capítulo 14, desde el versículo 17 en adelante. El apóstol Pablo, él había creído que él había cumplido la ley, que él era justo por cumplir la ley, todo esto antes de convertirse al Señor Jesús. Pero luego que sus ojos fueron abiertos, se dio cuenta que la ley, en lugar de salvarlo, lo que hicieron fue que la ley lo que hizo fue matarlo. Dijo, pero dado el mandamiento y al ver el pecado que ven y la ley, en lugar de salvarme, me mató. Y se dio cuenta que espiritualmente estaba muerto, es decir, era incapaz de poder guardar realmente los mandamientos que Dios había dado. Así que la ley te revela eso. La ley es ese espejo que muestra la realidad de tu corazón y te dice cuál es el único camino a seguir. Jesucristo. Necesitas una justicia perfecta que tú no puedes alcanzar en tus propias fuerzas. Así que no se trata de obedecer la letra de la ley, sino su espíritu. Que entiendas lo que la ley realmente revela de ti, de tu corazón, y te haga correr sinceramente a los pies del Señor Jesús, como Él lo ha explicado en Mateo 5:3. Ser pobre de espíritu, comprender tu bancarrota espiritual y tu necesidad de Jesucristo, y comprenderlo sinceramente. Así que, número 1, el espíritu de la ley es más importante que la letra. Número 2, la ley es tanto positiva como negativa.
su propósito no era solamente prevenir el pecado interno y externo, sino más bien promover la justicia interna de Dios y también la externa, pero que fluía de un corazón sincero. Un corazón sincero. Ese es el propósito. Hermanos, ¿usted realmente evalúa su corazón a la luz de los principios de la palabra de Dios? ¿Eso hace usted? Tiene que hacerlo porque esto es crucial. Cuando mueras, ¿cómo sabes que vas al cielo? Porque vienes a una iglesia, esa no es razón suficiente para estar seguro que vas al cielo cuando mueras. Porque estás en las clases de escuela bíblica y estás aprendiendo mucho, tampoco. Satanás sabe bastante teología y él nunca irá al reino de los cielos. Está condenado eternamente. Así que eso tampoco puede asegurarte de que vas a ir al cielo. Ah, bueno, pero tú tratas de cumplir todo lo que la Biblia dice y tú estás tratando de hacer todo eso. Bueno, Jesús acaba de decir que eso tampoco. Es por medio de la fe en la persona de Cristo. Él dijo, yo soy el camino, el único camino, la verdad, la única verdad, y la vida, el único que puede dar la vida. No es por tus obras, no es por tu esfuerzo, no es por tu religión, es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Debes poner tu fe en la persona de Jesucristo. Traer todo tu corazón humillado ante la persona de Cristo para que Él perdone tus pecados y de allí en adelante, con un corazón regenerado, comenzar a desear las cosas que son para la gloria y la honra de Dios y despreciar todo aquello que aún se encuentra en ti y que quiere arrastrarte a hacer lo que no es correcto. Pero verlo como Pablo lo vio. Cuando Pablo habla de la lucha que él tenía contra el pecado, él dice, el mal que está en mí, él tenía una batalla campal contra el pecado. Y estaba en agonía porque no iba a ceder al pecado. En lo más profundo de su corazón, él quería hacer olor fragante a Dios. En lo más profundo de su corazón. No le preocupaba tanto lo que las personas piensan a su alrededor. Y es así, hermanos. No tenemos por qué vivir para que las personas nos miren, sino que Dios, que ve mi corazón, vea que hay un deseo y una motivación piadosa por vivir para su gloria y para su honra. Que Él encuentre piedad en tu corazón, que el Señor encuentre piedad en tus pensamientos. Trataré de vivir de manera correcta delante del pastor cuando él me vea, que vea que yo soy un cristiano. ¿Qué importa el pastor? Dios ve tus pensamientos y tu corazón. Ciertamente puedes engañar al pastor de la iglesia o a los líderes y fingir piedad. Y ellos podrían llegar a creérsela durante un tiempo, pero tarde o temprano la realidad de tu corazón saldrá a flote. Y así como la gente dice, cuando vivieron tiempos malos, el hermano fulano se transformó y se volvió un pecador. No, hermano, mentira, él no se transformó. Los tiempos malos exprimieron su corazón y de allí salió el jugo de la pecaminosidad, porque no había otra cosa allí. Los tiempos malos no van a sacar de tu corazón lo que ahí no hay. Cuando te enfrentes a la adversidad, la manera como vas a responder a las circunstancias de tu vida es con lo que hay en tu corazón. Fingir es una tarea muy dura, porque es actuar, es procurar ser alguien que realmente no eres. Y no puedes sostener eso durante mucho tiempo. Tarde o temprano, lo que tienes en tu corazón va a salir a flote y te va a delatar y te va a exponer. O Dios en su juicio se va a cansar de su paciencia contigo y va a decir, basta ya. He tenido paciencia contigo durante mucho tiempo y no te has arrepentido, que salga a flote lo que hay en tu corazón y que la iglesia lo vea. ¿Realmente nuestros deseos para Dios son sinceros? Tenemos que preguntarnos, ¿por qué venimos a la iglesia y hacemos lo que hacemos? ¿Por qué estás en el ministerio en el que estás? ¿Cuáles son las motivaciones de tu corazón? Alguien puede decir, pero qué bien canta ese hermano, qué bien toca la guitarra este otro hermano. O mira cómo toca el piano aquel otro. Bueno, eso puede cautivar la atención de los hermanos, pero te pregunto, ¿piensas que eso puede cautivar a Dios? ¿Que tienes una voz muy afinada o que tocas muy bien un instrumento? ¿O que tu servicio en otro ministerio en la iglesia se ve en apariencia que lo estás haciendo muy bien? Dios ve esas cosas, pero antes Él está mirando tu pensamiento, Él está mirando tu corazón y Él busca motivaciones que también sean piadosas. Deseos que sean piadosos en tu corazón. Eso es lo que Dios quiere de ti. Y de allí es que debe fluir nuestro servicio al Señor.
Entonces el instrumento que suena mejor para el Señor no es una voz afinada, no es la destreza de tocar este o aquel instrumento musical, sino un corazón sincero que se humilla y que es humilde. ¿Lo ve? Y eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Más claro, hermanos, ni el agua. Y tenemos que examinarnos a la luz de estas verdades. En tercer lugar, vamos a recapitular para mantener en mente. Número 1, el espíritu de la ley es más importante que la letra. Número 2, la ley es tanto positiva como negativa. Número 3, la ley no es un fin en sí misma. El propósito es que sepamos cómo honrar y glorificar el nombre del Señor. Ese es el propósito. Número 4, solo Dios está calificado para juzgar a los hombres. Sí, porque solo Dios puede ver el corazón y los pensamientos. Solo Él. Entonces, ¿cómo hace una iglesia para evaluar la espiritualidad de algunos hermanos? Los hermanos de la iglesia en oración solo pueden usar lo que se puede ver. Porque no podemos ver el pensamiento y el corazón, pero podemos ver las acciones. Y en el momento que Dios decide revelar lo que hay en el corazón por medio de las acciones, la iglesia actúa. La iglesia actúa. Según los parámetros del Señor Jesús, por supuesto. Número 5, a todo ser humano se le ordena vivir de acuerdo con la norma divina hacia la que la ley señala. No solamente los miembros de los cristianos evangélicos son los únicos que tienen la responsabilidad de vivir según las exigencias de la ley. Todo ser humano. Y algunas personas que no son cristianas dicen, por eso es que yo no quiero ser evangélico. ¿Lo ha escuchado? Porque yo veo, si yo un día me meto evangélico es para obedecer realmente al Señor. Pero ¿para qué me voy a meter evangélico y no lo voy a obedecer? Mejor me quedo como estoy, como si se salvaran por estar como están. El punto es este, que si tienes que meterte evangélico, si ese es el idioma que manejas, no, me refiero, tienes que arrepentirte y poner tu fe en el Señor Jesucristo, no seguir una religión y servirle de todo corazón, porque es la única forma en la que puedes heredar el reino de Dios. Si estás en el mundo, serás condenado. Si vienes a una iglesia, pero no humillas tu corazón delante del Señor, serás condenado también, porque todo lo tuyo es apariencia y no es una realidad. ¿Quiénes somos entonces? Dejemos de fingir, porque no tiene sentido hacerlo. No seamos hipócritas. Acerquémonos a Dios y pidamos perdón. El asunto es que ningún ser humano puede, por sus propios medios, llegar a esa justicia perfecta que Dios exige. Pero, en su misericordia, Dios mismo ha proporcionado el cumplimiento a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Tú no puedes ajustarte a la ley, no puedes. La ley lo que hace es condenarte, pero Cristo vino a cumplir la ley en tu lugar. Cuando Cristo anduvo en esta tierra, la ley encontró en Cristo que su carácter se ajustaba perfectamente a ella. Su corazón, el corazón de nuestro Señor Jesucristo se ajustaba perfectamente a la ley de Dios. Y lo hizo para ti y para mí. De esa manera calificó para representarnos en la cruz y tomar nuestros pecados y crucificarlos. ¿Lo ven? Entonces, cuando te arrepientes, la justicia de Cristo te es dada a ti. Y así ahora puedes heredar el reino de Dios. El mismo que demanda la justicia también es el dador de la justicia. Aquel que legisla la ley o promulga la ley también es aquel que nos redime de la ley, que nos condena eternamente. ¿Qué vamos a concluir entonces, amados hermanos, con todo esto que hemos escuchado? Bueno, no es que nosotros debamos tomar los 10 mandamientos y ponerlos en un cuadro y guindarlos en la pared del cuarto, en nuestra casa. Y luego, antes de dormir, nos acercamos a ello. No matarás. Bueno, hoy yo no he asesinado a nadie. Ganchito. No dirás falso testimonio. A ver, hoy tampoco le he mentido a nadie. Ganchito. Y así hacemos con todos los mandamientos. Entonces vamos y nos acostamos y decimos estoy bien con Dios porque cumplí con todo eso. No, mis amados hermanos. Esa no es la manera en la que lo vamos a evaluar con la palabra de Dios, porque venimos entonces y decimos, como veremos en un mensaje posterior,
no cometerás adulterio. Tú dices, bueno, solamente me he acostado con mi esposa, ganchito. Ya va, antes que pongas el ganchito, ¿has deseado a una persona que no es tu esposo o esposa en tu corazón? Cambió la cosa. Ahora sí nos los vamos a pensar varias veces antes de poner el ganchito, porque encontramos que en nuestros corazones hay deseos que ofenden a Dios, y a eso es que está apuntando la ley de Dios. Es allí que la ley de Dios enciende la luz y alumbra en ese rincón que tú quieres ocultar y que nadie vea, pero que delante de Dios está claro. Ya no puedes poner un ganchito y acostarte y decir todo está bien. Ahora tienes que doblar tus rodillas y decir, Señor, perdóname, porque hay cosas en mi corazón que se oponen completamente a tu palabra. Líbrame, Señor, de este cuerpo de muerte, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 7. ¿Ve ahora cuál es la diferencia? Entonces la pregunta no es, ¿he matado a alguien? La pregunta es, ¿tengo resentimiento o odio en mi corazón hacia una persona? Porque ¿de dónde viene el asesinato? El deseo de matar a alguien, del odio en el corazón. ¿Tengo odio, resentimiento en mi corazón hacia alguien? ¿He cometido adulterio? No es la pregunta. La pregunta es, ¿he deseado a alguien que no es mi esposo o esposa en mi corazón? Esa es la pregunta. Y así con cada uno de los mandamientos, hermanos. Esa es la manera correcta. Entonces, más bien debemos preguntarnos esto. ¿Hoy he vivido para la gloria y la honra del Señor de todo corazón? ¿He hecho eso en este día? ¿Ha sido Él mi más alta prioridad en todos mis pensamientos y en todos mis sentimientos y deseos? ¿Ha sido honrar a Dios mi prioridad más grande? ¿Está mi corazón realmente deseándolo a cada instante por encima de todas las demás cosas? Esa es otra pregunta que podríamos hacernos. Hermanos, este es el punto. No se trata de vivir en obediencia mecánica, sino vivir en amor y por amor a aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Evaluemos, analicemos, examinemos nuestros corazones a la luz de estas verdades y que el Señor nos conceda arrepentirnos de cualquier cosa que se encuentre en nosotros que a Él no lo honre. Amén. Póngase de pie, por favor, y demos gracias al Señor por su palabra.